Muy buenas tardes. Reseña de los hechos ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela el 27 de febrero de 1989 en la ciudad de Caracas. En esos días, en Caracas y otras ciudades del país, se produjo un acontecimiento o un descontento por las medidas económicas implementadas por el presidente de ese momento, Carlos Andrés Pérez. Una tensión social que generó enfrentamientos entre los venezolanos, saqueos, actos de violencia, vandalismo, atentando en contra de la seguridad jurídica, económica y social del país y de la familia venezolana. Una lamentable pérdida de vidas y bienes, afectando directamente la paz de la nación. Estos hechos que inciden directamente en la vida social y económica da lugar a lo que hoy llamamos una suspensión en Consejo de Ministros de las garantías constitucionales. En ese momento, la constitución vigente, la de 1961. Evidentemente, observamos, y es claro, que estos sucesos ocasionaron el quiebre del cumplimiento de algunas leyes y reglamentos, además de disposiciones de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en cuanto al debido proceso. Pero el Estado venezolano, al alegar el descontento y a pesar de ello, el Estado también pasó a ser víctima de los mismos acontecimientos violentos que ocurrieron. La violencia se apoderó del ciudadano común, de la sociedad. Además, no existían pruebas que aseguraran que la muerte de las personas o de los individuos fue realizada por la nación o a través de la nación y que fue de forma intencional. Esto hizo que esos decesos que hubieron en ese momento no fuesen tomados en cuenta como la culpabilidad del Estado venezolano. A pesar de ello, hubo una reivindicación para aquellas víctimas. Por otro lado, el Estado venezolano no garantizó la información que de algunos victimarios, que pasaron a ser víctimas también, tenían antecedentes penales, que no era, obviamente el Estado venezolano garantiza que esas personas poseían antecedentes penales, pero que no era la responsabilidad del Estado que ellos hubiesen tomado la ley por sus manos. Es así como ante la información a los entes internacionales encargados de los derechos humanos en el tiempo y forma pertinente, se les dio la información que sí, efectivamente, eran personas que tenían antecedentes penales. Es importante destacar que es criterio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que las indemnizaciones que se soliciten no pueden pretender de ir más allá que de los daños materiales. O sea que no va a ser mayor la indemnización al daño material. Y a que no tienen carácter sancionatorio los que fueron sometidos a las víctimas por el desconocimiento de su dignidad humana, visto que el gobierno es garante de la estabilidad. Es así como las disposiciones de resarcir los daños, si los hubiese, que los hubo realmente y que realmente fueron cancelados. Estos casos actuaron víctimas con antecedentes penales. El Estado venezolano obviamente se amparó en las leyes internacionales y determina que el acuse de contenido es cierto y obviamente actuaron con malicia, con premeditación y alevosía. Ese compromiso adquirido de indemnizar a las víctimas
fue un hecho cumplido de forma parcial en el año 2004. Pero posteriormente, en el año 2006, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías emite el fallo para aquellas personas que no se acogieron a la Corte Interamericana y también fueron resarcidos sus daños. Es así como se llega a un fin que se manifiesta que actuaron de forma jurisdiccional y teniendo como norte el bien supremo de la justicia. F. en Barinas, a los 17 días del mes de junio del 2022. Elaborado por Norma Pinto, agente del Estado para los Derechos Humanos del Sistema Interamericano, en el caso para defendiendo a Venezuela. Muchas gracias por su atención.